Mi nombre es Carolina Ferrari, soy sobreviviente de violencia sexual. Sufrí estas violencias sexuales desde los 6 años hasta los 9 años de edad. Mis violencias sexuales fueron además explotación sexual en el entorno de un lugar familiar. Estoy acá para contarles mi historia. Uruguay tiene una definición legal en la ley 19.580, en el artículo 6, literal C, que específicamente establece la violencia sexual como todo acto de naturaleza sexual que violente los derechos de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual o reproductiva. Básicamente estamos hablando de actos de naturaleza sexual no consentidos sobre el cuerpo de lo que sería una víctima de un delito sexual. Se puede presumir la violencia cuando la víctima es menor de edad. Sobre todo porque los niños, niñas y adolescentes no pueden brindar su consentimiento válidamente. Bueno, yo viví siempre con mi mamá y mi papá, siempre en un contexto de campo, porque mi padre amaba el campo. Tengo 2 hermanas, una mayor, Soledad, y Victoria. Con Victoria nos llevamos 15 meses y con Soledad 4 años. Las 2 más pequeñas, la del medio, Victoria y Carolina, eran casi mellizas, se llevan 15 meses, muy cercanas por su edad. Era una familia protectora, era una familia donde se conversaba mucho, donde no habían situaciones de violencia, donde sí habían muchos silencios, pero era una mamá que estaba muy presente. Soy asistente social y licenciada en registros médicos, pero siempre trabajé más como licenciada en registros médicos. Mi padre en realidad tuvo pinturería, después trabajó en facultad veterinaria, trabajaba en el tambo. Le gustaba mucho el campo, a Marcos le gustaba mucho el campo, a mí no mucho. Surgió la posibilidad, ya con la hija más grande de 1 año y medio, de mudarnos a un medio rural. Sufrimos como tantas familias COVID y él falleció hace 3 años, pero había un nexo muy cercano con sus hijas, siempre. Su abuela paterna no tenía una buena relación con ella. Era rechazada inclusive por su abuela paterna. Era una abuela bastante severa, que tenía mucha preferencia por mi hermana del medio. Siempre mi hermana iba para Santa Lucía, Canelones. Mi hermana tenía muy buen vínculo, incluso mi hermana mayor. Y yo para Colón, que era donde estaba la familia de origen materno. Carolina había hecho una gran amistad con mi sobrina y visitaba la casa de mi hermana y se quedaba con ella. Durante las vacaciones escolares, mis padres siempre continuaban trabajando, entonces siempre por lo general iba a visitar a esta tía de Colón y me quedaba varios días en las vacaciones en su casa, a veces por más de una semana, y nos quedábamos ahí, sobre todo en vacaciones de verano y vacaciones de invierno. Bueno, mi adolescencia fue una adolescencia muy funcional a las organizaciones familiares. Era una adolescente que me levantaba, ayudaba en la casa, estudiaba mucho. Iba al liceo, nunca tuve problemas de conducta, pero siempre me autopercibía incómoda con mi cuerpo. Me tapaba mucho, usaba siempre mucho abrigo, incluso cuando hacía mucho calor. Siempre fui como de rechazar mucho a los varones, hasta que empecé a tener amigos. Y Gonzalo fue el primer varón con el que me empecé a vincular como desde un lugar como mucho más sensible, tenía como otra sensibilidad. Empezamos a ser novios en sexto de liceo o un poquito antes. Empecé a estudiar magisterio al salir del liceo y ese año quedo embarazada. Y me hacen una ecografía y nos enteramos que venía Caetano en camino, con 14 semanas de embarazo. Inmediatamente Gonzalo, me acuerdo que me dijo, bueno, nos vamos a vivir juntos y no sé qué, y me planteó ahí como una historia de vida y nos mudamos juntos y hace 22 años que vivimos juntos. A los 6 años de Caetano llega Bruno y a los 6 años de Bruno llegó Sofía. Parece que lo hubiésemos planificado, pero se llevan exactamente la misma cantidad de años los 3 y bueno, y ahí estamos los 5. Bueno, a los 26 años me tomo un ómnibus y al ratito sube alguien que se sienta a mi lado y siento un olor, un perfume que inmediatamente que sentí ese olor empecé a angustiarme, a sentir como una presión en el pecho, no podía respirar. Empecé a llorar, le pedí para que saliera de al lado mío, la persona por supuesto no entendía nada, decidí bajarme
y empecé a vomitar, a tener como un episodio de vómito en la calle y siento que me vino como un ataque de pánico porque no podía dejar sentía el ahogo. Hubo un tiempo que ella estaba como muy desbordada emocionalmente, eso la llevaba a sentirse mal también físicamente, se descomponía. Hace poco le había pasado este episodio del ómnibus y bueno, y ahí me pudo contar. Ese año empecé a tener varios episodios de sentirme mal, incluso en el trabajo. Yo ya trabajaba dando clases, tuve un episodio de desmayo dando clases, empecé como con una parálisis facial después, dolores de cabeza, tenía dificultades para dormir. Entonces, en un momento, por orientación de un médico que ya había pasado por varias revisiones médicas, me dice de que se había pensado en algún momento hacer terapia, que estaba con mucho estrés, y ahí decido empezar terapia. Y creo que hubo un quiebre cuando la psicóloga me dice que en vez de ir una vez por semana tenía que empezar a ir 2. Y primero me enojé un montón con la psicóloga por esa decisión y después me acuerdo el día donde salió como una develación bastante importante. En esto de ir desarmando el episodio del ómnibus y por qué ese olor me había descompuesto, me acordé del olor de este adulto y empecé a identificar la primera vez que este adulto me había obligado a quedarme a solas con él en un espacio y me decía que íbamos a jugar a un juego y que ese juego solamente iba a ser un secreto entre él y yo, y que era un juego que no le podía contar. Nuestro cerebro funciona guardando aquella información que tiene sentido. Y no tiene sentido para el cerebro que quien te tiene que cuidar te dañe. Entonces queda sin guardar. Yo suelo usar una imagen que es abajo de la alfombra, ¿no? Se mete eso. Pero ¿cómo queda ahí guardado? ¿Qué queda? ¿Qué pistas quedan? Quedan pistas sensoriales. Cuando ese adulto que fue niño y sufrió una situación abusiva toma contacto con algo que llamamos disparador, ¿no? Sensorial, como puede ser un perfume, como puede ser un sonido, se activan las memorias traumáticas y esa persona vuelve a vivir, no a recordar, a vivir emociones, sensaciones, como si estuviera sufriendo el abuso sexual. A partir de que empecé terapia, empecé a tener flashback también durmiendo, entonces habían un montón de recuerdos que se empezaban a aparecer en la noche cuando me iba a dormir, fechas, momentos escolares, momentos en que estaba en penitencia en la escuela y empezaba a recordar por qué estaba en penitencia, porque siempre mi recuerdo era que yo era una niña muy, muy hacendosa, muy prolija, muy obediente. Y cuando empecé a pensar por qué estaba en penitencia, empecé a acordarme que siempre estaba en penitencia porque dibujaba penes. Yo iba a una escuela religiosa, entonces era como una ofensa muy grande. De hecho, en la adolescencia tuve un diario íntimo y cuando lograba escribir algo que tenía que ver con esos recuerdos, lo rompía y lo quemaba en la estufa, como para que nadie lo encontrara. Ella tuvo un determinado momento en la escuela, momentos que no quiso ir porque coincidía con este tema de su conflicto con la abuela y lo relacionamos a eso. Ninguna maestra me llamó para decirme que te llamaba la atención los dibujos que hacía. Nunca tuvimos esa información, jamás. Era inimaginable para mí que ese era el tema de su terapia, inimaginable. Suele pasar que si no estamos muy atentos y muy sensibles a la situación de cada niño, como que buscamos otras interpretaciones, ¿no? Bueno, está media callada o media desregulada porque se debe estar por desarrollar, le debe estar por venir la primera menstruación. Bueno, esto porque cambió de clase y no le gusta mucho la maestra, que no quiere ir a la escuela, se está quejando. Y buscamos tratar de entender desde otro lugar lo que puede estar pasándole al niño, ¿no? Bueno, cuando tenía 6 años, yo visitaba en vacaciones siempre a esta tía para jugar con mis primos, me quedaba a dormir, que era en Colón. De un momento a otro empieza a visitar siempre esa casa un tío abuelo de mis primos, por parte de su padre. Eran 3 niños los que vivían en esa casa. Siempre recuerdo los episodios estando con solamente una integrante de esa familia, que era mi prima. Había como la percepción de que este señor iba a venir porque nosotros nos preparábamos, nos íbamos a bañar, nos cambiábamos de ropa, nos poníamos ropa de salir. Entonces lo que yo hacía era vaciar el ropero que había en esa habitación y me escondía adentro. Y le habíamos atado un cordón de un champión a la perilla del ropero para cerrar la puerta del lado de adentro, con la fantasía de que si nos escondíamos ahí
no nos iba a encontrar y entonces nos íbamos a ir de paseo. Me acuerdo perfecto el día que descubrimos que se podía sacar el palo de colgar las perchas, porque nos dimos cuenta que entrábamos más de una. Y nos consolábamos mucho entre las dos, o sea, la mayor acompañamiento, el mayor sostén lo teníamos entre nosotras. Recuerdo también que íbamos a un parque, el Parque de la Francesa de Colón, que era un parque que me acuerdo porque tenía muchos árboles y corríamos y nos escondíamos. Nos encontrábamos con este señor y nos tomábamos un taxi en el cual mi tía no viajaba. Ella nos acompañaba hasta el lugar o quedábamos en un lugar y ahí se daba el encuentro. Y íbamos a una casa, que supongo que era la de él, no sé. Recuerdo a este señor y recuerdo que además tomaba cocaína, que eso me acuerdo mucho, que yo sabía que era eso, y en esos momentos él abusaba de nosotros. Empezó siendo episodios de tocamiento, o me obligaba a tocarle y demás, pero después ya esa violencia empezó a acrecentarse. Sobre todo lo recuerdo más crudo cuando yo ya estaba en tercero de escuela, que tengo como los recuerdos mucho más elaborados. Y después a la vuelta volvíamos al parque y del parque volvíamos con mi tía para la casa de ella. Después en otros episodios esto sucedía que él se quedaba al cuidado nuestro en esta casa. Esta tía se iba del lugar y nos dejaba con él, donde ahí ya hubo una violencia sexual sistemática, o sea, empezamos a tener más días que él nos visitaba. Primero recuerdo que era como más esporádico. Después de esos episodios nos llevaba a pasear, nos llevaba a comer un helado, a comprarnos un regalo. Después recuerdo episodios donde yo estaba sola, momentos donde no me sentía bien físicamente, me sentía enferma, donde tenía fiebre. Y recuerdo el dolor del cuerpo. El dolor del cuerpo y no saber qué pasaba en mi cuerpo, pero sí ese dolor físico, de agotamiento, y la sensación de ahogo. Y de hecho hubo un episodio que me lo acordé muy claramente, que fue un personal médico, no sé, alguien a atenderme a mí físicamente en ese lugar donde yo estaba. No fuimos a un lugar, a una mutualista o a un lugar a atenderme, no, iba alguien, me atendía y en ese momento y se iba. Entonces lo que pude elaborar en la adultez es que incluso en alguna ocasión yo pernocté en algún lugar que no fuera la casa de mi tía, hasta tanto me recuperaba y volvía. Y mi tía fue una persona que trabajó toda la vida en la salud y sobre todo con mucha experiencia y con muchos saberes, muy respetada en el ámbito de la salud y con muchos vínculos en la salud. Yo a esta tía siempre le conté lo que este señor me hacía. La primera vez que se lo conté, él me llevó en un taxi y cuando llegué recuerdo que fui y la busqué. Ella estaba en su cuarto y le dije lo que este señor me había hecho, a lo que habíamos jugado, y ella me dijo que ella se iba a encargar y me mostró su vestido de novia para que me sintiera mejor y me dijo que me lo podía probar. Entonces creo que ese cinismo y esa omisión de cuidados que se prolongó tanto tiempo, ella tiene que estar enterada de lo que nos pasaba y de hecho nunca hasta hoy se lo dijo a mi madre. Cuando son un poco más grandes, en general, son más explícitos y pueden buscar en su adulto protector un cuidado o por lo menos una explicación para cotejar la información. Si son creídos, bueno, los damos por protegidos, pero lamentablemente muchas veces por distintas razones, ¿no? O porque están involucrados en la situación de abuso, dolorosamente, o porque les cuesta mucho, les rompe la lógica de su cerebro, ¿no? En creer que ese niño pueda estar sufriendo abuso sexual por parte de alguien que es conocido, que es querido inclusive, ¿no? El proceso de violencia sexual que yo pude elaborar en el tiempo fue desde los 6 hasta los 9 años, porque en el año que yo transitaba tercero de escuela, en las vacaciones de invierno de ese año, fue la última vez que este señor me puso una mano encima, porque esa vez fue un episodio como mucho más violento y yo me descompuse. Y recuerdo que estuve días sintiéndome mal hasta que llamaron a mi madre y ahí volví a mi casa. Cuando volví a mi casa hubo un episodio hostil con esta abuela paterna y nos terminamos mudando, fue una noche horrenda, pero no hubo tiempo para hablar de cómo yo me sentía. Nosotros estuvimos un tiempo viviendo con esa abuela y ahí se acrecentó
ese rechazo, ¿no? Entonces fue todo un caos familiar de dónde vamos a vivir, qué hacemos, y asocié todo a esa situación. Ella pasó unos días angustiada, que no quiso ir a la escuela, porque además se sentía responsable de haber originado esa discusión de la que no tenía nada que ver, no un problema de adultos. Cuando yo volví a mi casa después de estas vacaciones, nunca lo puse en palabras. Nunca pude decirle a mi papá y a mi mamá que había un adulto que me estaba dañando. Esas conversaciones no se daban nunca. Cuando hablamos de abuso sexual, tenemos que tener presente que el indicador número 1 es el relato espontáneo que el niño o la niña realiza refiriendo la situación de vulneración a la que ha sido sometido. En cuanto al resto de los indicadores, irán acompañando a este relato y uno buscará indicadores comportamentales, cómo era antes y cómo era después, si hay emociones como de angustia o preocupación, o al revés, una enorme inhibición, y en las funciones más básicas, en el sueño, en la alimentación, en la relación con los demás, pero siempre cotejando con el relato que el niño hace. Si el niño no hace relato, bueno, nos vamos a tener que apoyar fundamentalmente en estos síntomas y signos que llamamos indicadores, ¿no? Creo que una de las señales más importantes era que siempre volvía con regalos, volvía con ropa interior nueva, nunca traía de vuelta las bombachas que había llevado cuando me había ido, siempre traía bombachas nuevas a estrenar. Yo me hacía pichí, o sea, eso creo que la neuresis era un indicador, porque en todas las casas donde me quedaba a dormir siempre me hacía pis. De hecho, yo ya tenía el speech que me levantaba y decía, ay, sudé un montón anoche, y era que me había hecho pichí. Venía con algún regalo que la tía decía hacérselos ella. Nunca vas a pensar que lo que le está pasando a tu hijo es por eso. Se hace pis, bueno, capaz que tiene un problema urinario y lo lleva al médico a ver si tiene algo. No le gusta dormir, bueno, capaz que sueña, tiene pesadillas y entonces deja la luz prendida. Yo qué sé. Nunca vas a decir, capaz que fue abusada de niña y entonces, o sea, me parecen informaciones que son tan fuertes. Y lo otro era el miedo sin explicación. Era una niña muy miedosa, nunca quería estar sola. En la noche siempre tuve que dormir con luces prendidas. Lloraba cuando mi madre se iba al trabajo, le pedía para ir a trabajar con ella. Tenía pesadillas, me despertaba muchas veces en la noche. Entonces creo que esos indicadores, si alguien los veía, podía al menos explicarse que podía haberme estado pasando algo, que algo estaba pasando. Hay muchas veces que capaz que nuestro niño no quiere quedarse con el papá. Y bueno, tenemos que ver por qué no quiere quedarse con el papá o con el tío, con el abuelo, tenemos que ver eso. Cambian el sueño, se pelean más con los compañeros. Está tan normalizado también que los niños en la escuela se traten mal entre compañeros, que si la maestra te llama y te dice se peleó con el compañero, o pasó llorando, o justo se le escapó el pichí, bueno, queda por esa, porque tampoco nosotras estamos pensando todo el tiempo que nuestros hijos hacen esto porque son niños abusados. Pero sí te puedo asegurar que después que pasa eso, no solamente vos estás todo el tiempo mirando, no a tu hijo, a todos. A los 27 años, 26, después de que había empezado terapia, recientemente había empezado terapia, llego un día a la casa de mis padres, un domingo que había ido a almorzar con ellos, estábamos en una conversación familiar. Mi padre estaba poniendo en palabras que a una prima a una prima mía por parte de padre había tenido un suceso de abuso sexual con un tío. Mi padre estaba como despotricando sobre las facultades para cuidar de esos padres que no se habían dado cuenta de lo que le había pasado a su hija. Y entonces yo le digo que, mira papá, a mí también me pasó que
que sufrí violencia sexual, y me acuerdo que él me dijo, no, a una hija mía no le pasó eso, y se paró y se fue, y recuerdo ese silencio que se instaló por 10 minutos hasta que decidí irme, y no lo volví a conversar con ellos. Recién pude volver a conversarlo con mi madre después que falleciera mi padre. Siempre sabemos que estas cosas le pasan a los demás, y nunca pensamos que nos pueden pasar, pero lo que le pasó al papá es que también a mí, es que es inimaginable que un hijo pase por esa situación. Cuando pensábamos en cómo abordaba el tema de sus familias, cómo poder iniciar esa charla, nos pensábamos hasta en la logística de, bueno, yo me quedo con tus hijos, con quién, si estaba bueno que esté sola o si estaba bueno que esté con alguien, pero sí, en general no recibía lo que necesitaba, o sea, también costó de la otra parte mucho como poder comprender y quizás acordarse de ciertas cosas. Obviamente eso generaba un montón de desilusión y de más dolor, y había cosas que desde el relato de Caro era como que nos sentábamos a hablar y no podíamos creer, como no te diste cuenta de esto, no te diste cuenta que venía todos los días con una bombacha distinta a la que me pusiste, Entonces obviamente un poco de bronca daba, era como, bueno, pero si no me escuchaste antes, escúchame ahora que te lo estoy diciendo. Poder lograr decirlo, que te puede llevar toda la vida, y que encima te digan no te crean, la gente no sabe el daño que está ocasionando al no creer. Siempre se le cree a alguien que te dice que fue abusado, siempre. Yo siempre había identificado que había intentado ser muy clara con mi madre y con mis hermanas en estas charlas. Yo lo percibía como con mucha claridad, ellas no. Creo que tiene que ver con ese factor sorpresa y de rechazo de que es algo muy hostil. Una vez que comienza esa terapia, que le lleva bastante tiempo, dio algunas señales, algunos comentarios que yo no interpreté. Es la verdad, hay signos que yo no interpreté. Que Charo no entendió lo que Caro le quiso decir. No es que lo negó, no es que no le llegó la información como Caro se la estaba transmitiendo. Y eso me parece que no es algo voluntario, es algo... Es esto, es una protección porque algo me va a hacer muy mal. Es decir, el primer contacto que tengo con eso, o las hermanas también, es cuando se hace una estadística y se publica el número de niños de entre 8 y 9 años habiendo sido abusados. Ella nos manda un mensaje diciendo que ella forma parte de esa estadística. En el primer momento fue un impacto de mi parte como madre que no pude abordarlo inmediatamente, hasta que ella vino a mi casa a hablar conmigo. Después de haber decidido tomar un alejamiento de mi madre y de mis hermanas, por enojo, por frustración, porque no me sentía entendida ni escuchada, decidimos juntarnos a conversar por ese distanciamiento, y entonces le puedo horizontalizar a mi madre con lujo de detalles todo lo que me había pasado, todo, o sea, las vivencias de la infancia con lujo de detalles. Se me cayó el mundo en ese momento, porque no podía creer lo que me estaba diciendo. Sentada frente a frente, imagen de la que no me voy a olvidar nunca más, me dijo, tu hermana me arruinó la vida. Y así empezó su relato. O sea, me imagino, no sé, yo tengo una hija de 26 años, que venga ahora mi hija y me diga... No me lo puedo imaginar. Uno siempre tratando de que sus hijos no pasen determinadas situaciones, pero obviamente no podemos controlarlo todo. Y eso que parecía, tal vez, no sé si obvio, pero que había pasado, que había dado signos y yo no los había captado, es muy difícil de manejar. Es muy difícil. Estas personas que están en un proceso terapéutico de situaciones traumáticas que sufrieron en su infancia y su adolescencia, muchas veces tienen la necesidad de realizar una denuncia si no la han hecho, contactar con personas que oportunamente, a veces su propia madre, su propio padre, su propia abuela, no le creyeron, y que le digan sí te creo, ¿no? 20 años más tarde, ahora lo entiendo, no lo entendía. Eso es muy reparador, ¿no? Fue la primera vez que sentí que mi madre me creía y que estaba dispuesta a acompañarme.
Mi madre lo primero que hizo fue cortar vínculo con su hermana, que era un vínculo que seguía sosteniendo, y entonces eso lo vivo como un acto de lealtad y de validación. La relación con mi hermana nunca fue una relación excelente, digamos. Con los años esa relación se fue empeorando. Yo mantuve la relación porque yo tengo muy buena relación con mis sobrinos y bueno, estuvo muy enferma. Ayudé a cuidarla porque no tenía quien la cuidara. Ayudé a mis sobrinos a cuidarla. Más allá de algunos ruidos que hubieron siempre en el vínculo de mi madre con su hermana, siempre fue una persona que frecuentó mi casa en cumpleaños, en reuniones familiares. De hecho, el día que falleció mi padre, ella estaba ahí. Y para mí siempre era como, bueno, soportar, ¿no? Y después llegar a casa y hacer catarsis con mi compañero. Pero nunca pude en ese momento, estando ahí con ella, decir, che, que se vaya. Sí, hace ya muchos años que yo corté vínculo con ella, o sea, conmigo nunca fue a mi casa, de hecho nunca quise que tuviera vínculo con mis hijos, con ninguno de ellos. Lo intentó mucho, me llamó muchas veces, tuve que bloquear teléfonos, desenchufar el teléfono, porque intentó por mail, por un montón de mecanismos vincularse conmigo y siempre le dejé claro que no quería tener ese vínculo con ella. Obviamente que se termina todo el vínculo a partir de que me entero de esto, no hace tanto tiempo, ¿no? Decidí mandarle un mensaje, grabé un audio en el que le decía que si quería saber qué era lo que me pasaba tenía que pensar en qué había sucedido 30 años atrás. Y bloqueé nuevamente su teléfono. Sé que lo escucharon otros familiares, pero no quería recibir ninguna respuesta de ella, ni escuchar nada, ninguna explicación que venga de su parte. No sé si está bien o está mal, pero no lo quiero hacer. Sentí que fue el primer hecho de justicia familiar, de poder nombrar a la persona que yo siento me exponía a estas violencias y nombrar al abusador. Era un individuo que me daba rechazo, pero no sabía por qué, no supe interpretar por qué, simplemente me daba rechazo. Para mi sorpresa, cuando yo conté y dije el nombre del abusador, las reacciones fueron, sí, claro, él ya tenía un perfil, siempre se decía que él se metía con las niñas, siempre te llamaba te hacía esto, venía a la UPA y estábamos en su UPA. Porque de hecho él decía que nos iba a visitar porque le encantaba tener nietitas, porque él no tenía familia y era un señor solo. Recuerdo un evento que era unas fiestas, que no sé si era Año Nuevo o Navidad, sé que habían fuegos artificiales y estaba todo oscuro, habían apagado las luces afuera de la casa y adentro solamente prendía y apagaba el arbolito que estaba muy cerca de la chimenea. Y salimos todos y yo iba a salir y se cerró la puerta y cuando miré para mi derecha estaba este hombre allí. Y bueno, y obviamente me violentó sexualmente y toda mi familia estaba afuera. Nadie se dio cuenta que yo no estaba mirando los fuegos artificiales. Y de hecho después vinieron todos adentro, prendieron las luces y nos pusimos a comer el helado. Y nada, recuerdo que seguimos como siempre. No pasó nada. Yo hace pocos días pude conversarlo con mi primo, el hijo de esta señora. Su reacción fue importante porque me validó lo que yo le estaba contando e incluso hizo hincapié en el lugar que ocupaba este hombre en esa época como un señor degenerado, esa fue la palabra que usó. Y a partir de eso, obviamente él le generaba mucha dificultad poder pensar a su madre vinculada a una situación de violencia sexual. Pero a partir de eso sí pudo tener algunas conversaciones con su familia. A partir de que se rompe el silencio, otras personas también se animan a hablar. Que resulta muy desconcertante para el mismo paciente tomar contacto con esas piezas como de un puzzle, que tiene solo algunas piezas y cuando van apareciendo las otras, ¿no? Las que estaban eran las sensoriales y se asocian con un momento, un lugar, otras personas. Y cuando se va armando, se preguntan, ¿será verdad? ¿No será verdad? Resulta muy desconcertante, ¿no? Bueno, esta prima vive en el exterior y no nos vimos más. Hace más de 2 años, cuando fallece mi padre, ella me llama por teléfono y en un momento que ella me estaba consolando y estábamos muy emocionadas llorando por la pérdida de mi padre, ella me dice si yo alguna vez había hablado de nuestro secreto con alguien.
Entonces cuando ella me dijo, hablaste de nuestro secreto con alguien, para mí fue como, entonces esto ocurrió, porque hay algo que nos pasa mucho, por lo menos a mí, que cada tanto cuando pongo en palabras la situación y alguien me pregunta y conversamos, es tan espantoso y tan asqueante todo lo que pasó, que a veces digo, me lo habré imaginado, esto no es verdad, pero cuando alguien le pone otra vez una pieza histórica a ese recorrido, para mí es muy tranquilizador. Cuando se va armando ese puzzle, entonces, y muchas veces cotejando, porque la persona se va animando nuevamente a hablar y a comparar esa información con la que otras personas pueden haberle dado de esa época o de esos momentos, va agarrando confianza de alguna forma en su propia memoria y se van armando esos puzzles hasta completarlos, ¿no? O completarlos casi totalmente, pero no es un proceso fácil. Lleva un tiempo y lleva, digamos, una comprensión. Cuesta un montón de tiempo procesar. Cuando sos niño, si no pasó algo y tu mamá no se enteró, vos no lo podés decir, no sabés cómo decirlo. Las sobrevivientes han estado años sin poder decir. Esos comentarios de por qué no lo dijo antes, ya los he escuchado sin tener ninguna idea de que ella lo había vivido. No tienen ni la más mínima idea el tiempo que pasan para poder desbloquear un tema sin poderlo hablar en una sociedad que en general no está preparada para esto, me parece, ¿no? Las personas no hablan cuando quieren, sino cuando pueden. La ley de imprescriptibilidad lo que trae es reconocer las particularidades de quienes son víctimas de delitos de violencia sexual y reivindicar el derecho al tiempo de lo que tienen y la importancia de que el Estado sea garante de ese derecho. Entiendo hoy en mi adultez que eso que me sucedió es explotación sexual y que tuvo que haber habido un intercambio para que esta adulta habilitara esos traslados, habilitara esas visitas, las habilitara durante 3 años. Está claro que un niño o niña adolescente nunca puede consentir una situación de comercio sexual. O sea, que ahí siempre se va a entender que se trata de una situación de prostitución forzada o de trata de personas o de delitos sexuales. Eso está específicamente en una ley y un artículo, 17.815, artículo 4, que pena especialmente este delito en el entendido de que, repito, los niños, niñas y adolescentes no pueden brindar válidamente su consentimiento porque están en pleno proceso formativo. Hay datos y contamos con información en donde, se dice que entre un 60 y un 70% de las personas que sufrieron violencia sexual lo denuncia en la vida adulta. La práctica nos indica que lamentablemente la mayoría de las situaciones de abuso son intrafamiliares, eso es lo que el consultorio tiene en sus datos, es así. También nos indica que las víctimas son generalmente mujeres y niños, niños y adolescentes. Y cuando son varones son niños. Es una realidad que atraviesa todos los contextos socioeconómicos y socioculturales. Hubo unas vacaciones que mi tía me invita a ir con ellas a Parque del Plata, con una amiga que también tenía hijos. Y yo recuerdo eso de ese viaje largo en ómnibus, como esa sensación de acá es muy lejos, no va a llegar el malo, ¿no? El monstruo no llega, y de una tarde estar jugando afuera a las escondidas y ver que en la portera había una persona parada, y cuando lo vi de espaldas me hice pis. Usaba como un traje, como una campera formal beige cerrada hasta arriba con un pañuelo y un pantalón de vestir y zapatos mocasín, y me llevó a pasear por Parque del Plata. Y a ninguna persona adulta que estaba en esa casa le pareció extraño. Nadie se ve que le llamó la atención, porque mi madre de eso no se enteró. Y yo tendría 7, 8 años. Lo recuerdo muy nítido. El abusador murió, yo ya estaba entrada en mi adolescencia, me acuerdo perfecto ese día porque me enteré que había muerto de una enfermedad terminal. Lo recuerdo porque para mí fue un alivio, la sensación de alivio de que ese ser ya no estaba vivo. Yo nunca más lo había visto. No sé en qué contexto murió, pero sí sé que murió de cáncer. Gonzalo llegó en un momento donde yo le tenía terror a los varones y me mostró otra forma de ser varón.
de poder ser pareja, pero tener cada uno un proyecto, de poder ser personas individuales, pero siempre saberle presente, saberle al lado. Creo que desde ese lugar hemos crecido un montón, pero para mí Gonzalo refiere una red de acompañamiento y de protección. Supo acompañar, o sea, estos momentos con mucho respeto, creo yo, porque esto que le pasó a Caro, o sea, es un problema de todos y de todas, no solamente le pasó a Caro. Perdón, me emociono un poco. Es difícil poder comprenderlo y creo que él pudo hacerlo. Pienso en un hombre que, acompañando a una mujer que en principio le pasan cosas que no sabes por qué ni ella quizás sabía, y vos estás ahí. Y después te das cuenta y empezás, y él está ahí. El sostén, creo, principal de Caro toda su vida ha sido Gonzalo. Decimos que es un factor de enorme protección, de esa respuesta incondicional no encontrada en la infancia, poder encontrarla en el camino de la vida, ¿no? Sea de un consejero, sea de un compañero, sea de un amigo, sea de la propia pareja, en cuyo caso pasa a ser de vital importancia, ¿no? Porque todo, el amor sin duda, el respeto, el cuidado y la paciencia pueden rescatar a esa persona niña dañada, niño dañado, y una reparación total, lo decimos así, ¿no? Podemos decir, esto terminó, se guardó, por eso usamos el concepto de memoria, ¿no? Quedó guardado, ahora esto es otra cosa, ¿no? Yo siento una admiración como ser humano por Gonzalo, por haberla acompañado. Fue el único que la acompañó, de la familia, porque ni sus hermanas ni yo, que soy la madre, estuvimos. Fue el único que estuvo. O sea, las madres de hijas abusadas sexualmente somos violentadas todo el tiempo. Y por instituciones, por el vecino, por la familia, todo el tiempo. O sea, a las violencias que sufren todas las mujeres, también sumale esa. Que encima tenés un hijo abusado, no sabés qué hacer y te siguen tratando mal. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Y vos dónde estabas? Mirá, claramente cuando pasan cosas, yo no estoy en el mismo lugar, porque si no, eso no sucede. Ese es el primer comentario que hace todo el mundo frente a una situación que pasa en la calle donde dice, ¿dónde están los padres? Y la sociedad seguida condena a la madre sobre todo, ¿no? La madre siempre tiene la culpa de todo. Y no es así. Es tan doloroso creerlo que bajamos la persiana. Y eso, si no hay una insistencia por parte del niño, de la niña, del adulto después, queda baja porque es mejor así, ¿no? Mejor, es tan doloroso aceptar que es de otra forma que prefiero no. Cuando años después nuevamente es confrontado, decimos que caen a veces todos los velos, ¿no? Sí, me dio esta pista, y de repente, como efecto dominó, todo de golpe, veo cómo fue y lo creo absolutamente. Creo que en la actualidad, que estoy integrando Proyecto ICOBE, que es un espacio como de militancia y acción en referencia a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que integramos ese colectivo, he podido trascender el lugar de víctima. Y también puedo animarme a hablar de esto sin la sensación de culpa o sin la sensación de que estoy dañando a un otro. Y eso me da mucha paz. También he podido conversar con mis hijos horizontalmente de esta situación, habilitar que me puedan preguntar. Digamos, lo que da la pauta de que el proceso está cumplido es el bienestar que el paciente siente al final, ¿no? Que de eso se trata, el proceso terapéutico, ¿no? Que aquello quedó guardado, quedó en el lugar correcto guardado y mi vida sigue, ¿no? Desenredada de todo eso que estaba abajo de mi alfombra. ICOBE significa sobrevivir en guaraní. Somos un colectivo abierto y autoconvocado que está conformado por víctimas, sobrevivientes de violencia sexual y también personas sensibles aliadas a la temática. Creemos muy importante, sobre todo, hacer incidencia hacia la elaboración de las políticas públicas en la temática. Tenemos 3 ejes de abordaje que tienen que ver con la prevención, la reparación y la justicia.
Hay protocolos ya en las mutualistas, en los servicios médicos, primaria, secundaria, ¿no? Para estar atento a ese tipo de situaciones. Cualquier persona puede poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un hecho de apariencia delictiva. Después es la autoridad judicial y administrativa, o sea, Fiscalía y Procuración, la que toma las medidas de protección y la que lleva adelante la investigación. La persona lo que hace, su responsabilidad se cubre poniendo en conocimiento de la autoridad administrativa y judicial. Existe, no se aplica. Que eso también es muy violento. Está todo para hacer, pero no lo estamos aplicando. Hay algo que está fallando en el medio. Sacar eso de que de eso no se habla. Sí, de eso se habla, se tiene que hablar, porque las consecuencias de un abuso sexual a los gurises son tremendas. Una vez me preguntaron los giros importantes que había tenido en mi vida. Y si hoy me preguntaran de nuevo, ¿qué giro sería esto, no? Esto es algo que te cambia la vida definitivamente. Es parte de nuestra historia familiar que no lo puedo cambiar. Ojalá lo pudiera cambiar, no lo puedo cambiar. Entonces es un antes y un después. Yo creo que estoy acá poniendo voz en esto porque esto me pasó a mí, esto me define a mí, pero creo que es una herida colectiva. Creo que en Uruguay la situación de la violencia sexual es estremecedora. Entiendo que cualquier persona que me escuche puede entender qué le puede estar pasando a una hermana, a una hija, a una pareja. Entiendo que alguien que haya sobrevivido a esta violencia puede decir, ay, esto me hace acordar a alguien, voy a buscar ayuda, voy a empezar a decirlo. Y también porque creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar y a mirar, porque estamos acostumbrados a silenciar. La develación siempre ocurre, pero si las personas que escuchan la develación no están atentas, la develación se apaga de vuelta y el aislamiento y la soledad vuelve. Entonces creo que es importante que esto ocupe lugares, que esto se escuche y que nos invite a conversar, a intercambiar.